Hay un mediocampista argentino que tiene 18 años y el mundo entero pendiente de sus pasos. Un adolescente que salió de las inferiores de River Plate hace apenas 3 años y que ya está siendo cotizado por 25 millones de euros. Un chico que juega como si llevara 10 años en la élite cuando apenas tiene 18 meses de carrera profesional. Su nombre es Franco Mastantuono. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿es Franco Mastantuono el próximo genio del fútbol argentino o es una burbuja que está a punto de estallar? Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un jugador. Es la historia de cómo el hype, la presión y las expectativas imposibles pueden destruir incluso antes de que realmente comience. Tenemos que volver a Buenos Aires, Argentina. 23 de agosto de 2006. Nace Franco Mastantuono en una familia clase media de la zona norte porteña. Su padre era empresario. Su madre trabajaba en educación. Y Franco creció en ese ambiente privilegiado donde no le faltaba nada. Pero tenía la obsesión de su padre por el fútbol. Su padre jugaba al fútbol de fin de semana. Y desde que Franco pudo caminar, lo llevaba a una cancha. Desde los 6 años ya era evidente que Franco era diferente. No era el más rápido. No era el más potente. Pero tenía algo que hipnotizaba: control de balón sobrenatural. Con 6 años hacía regates que adolescentes no podían hacer. Tenía esa capacidad de estar en el lugar correcto. Y esa frialdad para tomar decisiones que generalmente ves en jugadores de 25 años, no en niños de primaria. A los 11 años llegó a River Plate. A la cantera que ha producido a Maradona, Salas, De Alessandro, Simeone. La cantera más exitosa de Argentina. Y allí, en las inferiores de River, Franco empezó a destacar. Pero no como promesa. Como fenómeno. A los 13 años jugaba con chicos 3 años mayores y los dominaba. A los 14 marcaba en prácticamente todos los entrenamientos. Y aquí empieza el primer problema: las expectativas. Porque cuando un chico es tan bueno tan joven, todos empiezan a compararlo. Lo comparaban con Messi. Decían, es como Messi pero más fuerte. O es como Maradona pero más rápido. Y eso es una presión monstruosa para un adolescente. Porque nadie puede ser como Messi. Nadie puede ser como Maradona. Son anomalías del fútbol. Y poner ese peso sobre los hombros de un chico de 13 años es casi criminal. Pero Franco parecía llevar eso con naturalidad. Porque además de talento, tenía mentalidad ganadora desde pequeño. Su padre lo preparaba mentalmente. Le enseñaba que el talento sin disciplina es basura. Que tenía que trabajar más que todos. Que la presión era oportunidad, no problema. Y Franco lo internalizó. Debutó con el primer equipo de River en octubre de 2024. Con 18 años. Y lo hizo de forma memorableadora. En su primer partido como profesional marcó gol. Gol de verdad, importante, que ayudó a ganar. Y la prensa argentina explotó. El próximo Messi. El heredero de Maradona. Titulares imposibles para un chico de 18 años que acababa de jugar su primer partido profesional. Pero Franco no se asustó. Siguió jugando. Partido tras partido. Y lo extraordinario fue que no fue un destello. Fue consistencia. Temporada 2024-25. Franco Mastantuono en el primer semestre jugó más de 30 partidos. Y en prácticamente todos fue importante. Marcó goles. Dio asistencias. Y generó juego. Y River Plate, con este adolescente en el equipo, jugaba diferente. Mejor. Y aquí es donde comienza la locura mediática real. Porque en enero de 2025, cuando Franco apenas tenía 18 años, cuando tenía apenas 4 meses de carrera profesional, los gigantes de Europa empezaron a llamar. Real Madrid. Manchester City. Liverpool. Barcelona. Todos querían ficharlo inmediatamente. Y el Real Madrid puso la oferta más agresiva. 30 millones de euros. ¿30? Por un adolescente que tiene menos de 100 partidos en su carrera. Menos de un año como profesional. Y River pidió 40. Y ahora, en febrero de 2025, la negociación está en marcha. Y Franco Mastantuono está a punto de fichar por el Real Madrid. A los 18 años. Como promesa. Con la presión de ser el futuro del club blanco. Y si tú también quieres ganar dinero rápido, entra ya al grupo de Telegram que está en el comentario fijado. Y aquí está lo que me aterroriza de esta situación: Franco tiene todos los elementos para ser extraordinario. El talento está claramente ahí. La mentalidad parece sólida. La técnica es sobrenatural. Pero tiene 18 años. 18. Y está a punto de ir al Real Madrid. Al club más grande del mundo. Donde la presión es monstruosa. Donde un error te persigue. Donde si no rendes inmediatamente, te crucifican. Porque el Real Madrid no es el lugar para desarrollar promesas. Es el lugar donde promesas van a convertirse en estrellas o a morir en el intento.
Cristiano llegó con 32 años ya formado. Mbappé llegó con 25 años teniendo 100 goles. Vinicius Jr. llegó con 20 años pero después de 4 años en Europa en el Flamengo. Pero Franco está llegando a 18 años con 18 meses de carrera profesional. Sin experiencia europea. Sin haber jugado contra defensores de élite. Sin la madurez que requiere el Madrid. Y lo peor, en una posición donde Rodrigo y Bellingham ya están establecidos. ¿Dónde va a jugar? ¿De extremo? ¿De mediocampista ofensivo? ¿De interior? Y la historia del fútbol está llena de ejemplos de adolescentes geniales que fueron destruidos por llegar demasiado pronto a clubes demasiado grandes. Renato Sánchez fue el mejor joven de la Eurocopa 2016 a los 19 años. Y el Bayern lo fichó. Y fue una pesadilla. Está olvidado ahora. André Anderson fue fichado por la Lazio a los 14 años como promesa máxima. Y se rompió mentalmente. Nunca se recuperó. Y Franco, aunque tiene un carácter diferente, aunque tiene mejor preparación mental que esos dos, sigue siendo un adolescente. Y el Madrid, el Real Madrid, es un lugar que puede destruir incluso a los fuertes. Y dime en los comentarios qué otro jugador quieres que investiguemos. Pero aquí está lo que hace a Franco diferente, está siendo avisado. La prensa argentina, los expertos, todos le dicen, ten cuidado. No tengas prisa. Desarrollate en River. Demuéstrate. Gana títulos. Y Franco, aparentemente, está escuchando. Porque la última información que tengo es que Franco estaba en negociaciones. Pero no quería irse corriendo. Quería jugar Copa Libertadores con River. Quería ganar títulos. Quería llegar al Real Madrid siendo campeón. Y eso, lamentablemente, es raro en jugadores jóvenes que siempre quieren irse ya. Porque Franco tiene algo que otros no tienen, paciencia estratégica. A los 18 años está pensando en su carrera como si fuera un hombre de 30. Entiende que la prisa mata. Entiende que necesita experiencia. Y eso lo diferencia. Pero la presión seguirá creciendo. Porque Argentina espera que Franco sea el próximo Messi. Y eso es injusto. Franco es Franco. Es bueno. Es talentoso. Es promesa seria. Pero no es Messi. Y cuando el mundo entienda eso, cuando Franco juegue un partido mal y la prensa le diga que no es suficiente, ¿podrá soportarlo? Porque eso es lo que mata a muchas promesas, no la falta de talento. Sino el peso de las expectativas imposibles. Franco tiene que aprender a ignorar los titulares. A no leer qué dice la prensa. A solo jugar. A solo trabajar. Porque en el momento en que empiece a dudar, en que la presión lo atrape mentalmente, todo se desmorona. Y en el Madrid va a ser peor. Porque en Argentina es Dios. En el Madrid será uno más entre gigantes. Y cuando no sea titular, cuando esté en el banquillo, cuando no juegue cada partido, la gente en Argentina dirá, lo destruyó el Madrid. Era demasiado grande para él. Debería haberse quedado. Y Franco tendrá que tener una madurez mental extraordinaria para navegar eso. Y aunque parece tenerla, sigue siendo adolescente. Y los adolescentes, incluso los más maduros, se quiebran bajo presión infinita. Pero hay algo esperanzador en su historia. Y es que tiene tiempo. Tiene 18 años. Aunque fique por el Madrid mañana, aunque juegue poco el próximo año, aunque los medios lo critiquen, tiene años para desarrollarse. Tiene años para aprender. Tiene años para convertirse en lo que sus entrenadores esperan. El problema es que el fútbol moderno no da esos años. El fútbol moderno exige resultados inmediatos. Exige que demuestres tu valor en 6 meses. Y si no lo haces, eres descartado. Y Franco, sin quererlo, será víctima de esa mentalidad. Pero tal vez, solo tal vez, Franco Mastantuono sea diferente. Tal vez tenga la mentalidad, la técnica, el apoyo familiar, la disciplina, todo lo necesario para ser extraordinario. Tal vez en 5 años estemos hablando de él como leyenda del Madrid. Tal vez en 10 años haya ganado balones de oro. Tal vez sea el jugador argentino del siglo. O tal vez sea otra promesa que no pudo soportar la presión. Otra víctima del sistema que come talentos jóvenes. Otro que hubiera pasado sí. Pero hoy, en febrero de 2025, Franco Mastantuono tiene 18 años y está a punto de firmar por el Real Madrid. Y el mundo entero espera que sea el próximo Messi. Y esa es la presión más grande que existe en el fútbol. Y Franco tiene que entender que no tiene que ser Messi. Tiene que ser Franco. Y si es lo suficientemente fuerte mentalmente, si tiene suficiente apoyo, si está lo suficientemente preparado, entonces tal vez, solo tal vez, lo logre. Pero por ahora, mientras vemos esta historia desenvolverse, lo único que podemos hacer es esperar. Y observar. Y rezar porque este chico increíblemente talentoso no sea destruido por las expectativas imposibles que lo rodean. Porque el fútbol necesita jugadores como Franco Mastantuono. Necesita talento puro.
Necesita genios que redefinan el juego. Pero el fútbol también destruye esas cosas si no tienes cuidado. Y Franco tiene que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque el camino hacia la gloria pasa por el infierno. Y ese infierno, para alguien de 18 años en el Madrid, es casi insoportable.